Hola, hola. Vamos a continuar con lo que es geometría analítica básica. Miren, vamos a ver ahora cómo calcular el perímetro de un polígono, la cual es una aplicación que se puede realizar con la fórmula de la distancia entre dos puntos, porque si observan la figura que tenemos ahí, vemos a un polígono, que en este caso pues tiene cinco lados, perdón. Es un polígono irregular porque pues no tiene mucha simetría, ¿no? Tiene los lados de diferente tamaño, entonces es un polígono irregular. Pero ¿cómo calcularíamos su perímetro? Es decir, cuánto mide toda su orilla, por llamarle de alguna manera, que es su perímetro. Pues si conocemos las coordenadas de cada uno de sus vértices, entonces, pues ¿qué pasó? Que podemos calcular la distancia de cada una de estos lados, de D a E, por ejemplo, de A, de A a B, de B a C y de C a D, y simplemente la suman, sumando todas esas distancias, que en este caso serían 5 distancias, porque es un, un polígono de 5 lados, entonces encontraríamos de una manera sencilla lo que es el perímetro de este polígono. Y así es como se calcula un perímetro de manera sencilla. Para eso, bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que es la distancia entre dos puntos. Y aquí hicimos un ejercicio para calcular la distancia entre los puntos menos 3,4 y 2,2. Nos dio raíz de 29, que es 5,38. Se me pasó comentarles y ahorita quiero aprovechar para decirles que estos datos los podemos comprobar con una aplicación que se encuentra en el internet que se llama GeoGebra. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en pantalla es, digamos así, el escritorio de GeoGebra en el que podemos realizar muchas actividades relacionadas con la geometría analítica. Vamos a marcar los puntos para que tracemos el segmento de recta y podamos de alguna manera constatar y comprobar que nuestro ejercicio lo hicimos bien. Bueno, miren, aquí está la manera de marcar un punto. Entonces vamos a marcar el primer punto, era en la coordenada 2,2, o sea, era aquí. Vean que ya se marcó que el punto está en la coordenada 2,2 y el otro punto está en la coordenada menos 3,4. Entonces, en la escala menos 3,4 ubicamos el siguiente punto. Aquí está, miren, ya está el siguiente punto B en la coordenada menos 3,4. Y ahora vamos a trazar el segmento de recta que los une. Con eso me cambio de herramienta y aquí no escojamos recta porque esa es una recta que se va hasta el infinito. Es un segmento de recta, entonces tomemos este y solamente demos un clic en uno de los puntos y desplacémonos hacia el otro punto, demos otro clic y se forma el segmento de recta. Y aquí está lo interesante, que nos da la longitud del segmento, es decir, la distancia entre esos dos puntos. Nos da 5,39 y creo que en nuestro caso nos dio 5,38 porque pues redondeó GeoGebra, ¿no? Si sacamos la raíz de, vamos a sacarla, la raíz de 29, vamos a ver que nos da 5,38, pero el siguiente dígito nos manda, así que es 5, entonces nos manda el 9. Por eso GeoGebra nos da 5,39. Pues bueno, así es como trabajaremos con los perímetros. Muy bien. Eh, Aquí en el apunte podemos notar que para calcular este perímetro, pues solamente hay que calcular las distancias y sumarlas. Eso que nos queda como ejercicio. Aquí se ven en el documento las coordenadas de una manera muy clara. Por ejemplo, el punto C tiene como coordenadas menos 3,4. El punto E, este punto E, tiene como coordenadas 7,0. ¿Ok? No tiene valor en el eje de las ordenadas. Entonces, ahí su valor es 0. Por eso, este punto en particular tiene como coordenadas 7,0. Ahí se indican claramente las coordenadas y calculen las 5 distancias, súmenlas y obtendrán el perímetro. Esta aplicación de calcular perímetros también es muy útil, por ejemplo, cuando nos piden de un triángulo, calcular el perímetro del triángulo, ¿no? Aquí tenemos un triángulo que está conformado por los vértices
que se encuentra en el 2,0, este vértice, en el vértice C. Acá hay otro vértice que está en el punto B, que es 3,2. No, pues aquí están, miren, aquí los escribimos. Y el vértice A está en la coordenada menos 2,3. Entonces, esas tres coordenadas constituyen o conforman un triángulo y podemos calcular su perímetro igual. Calculamos la distancia que hay entre el punto B y el punto C y ya tenemos un lado. Calculamos la distancia que hay entre el punto A y el punto C, ya tenemos el otro lado. Y calculamos la distancia que hay del punto A al punto B y tenemos el otro lado. Y así ya tenemos los tres lados, los sumamos y obtenemos el perímetro de este triángulo. Ahora bien, algo importante, a veces se nos pide por ahí determinar, bueno, este triángulo es equilátero, es isósceles o es escaleno. Así, por la simple forma de la figura parece que es isósceles. El isósceles, acuérdense que es el que tiene dos lados iguales, pero por la figura no nos podemos confiar porque con tantito que varíe uno, pues nuestra visión se va con la finta y los ve iguales. Entonces, la manera más segura es hacer los cálculos y si la distancia de A a B es la misma distancia que la que hay de A a C, entonces estaríamos hablando de que es un triángulo isósceles. Si no, si no fueran iguales A con B, perdón, este lado de AB con este lado de AC, entonces estaríamos hablando de un triángulo que tiene sus tres lados diferentes. Y ese sería un triángulo escaleno. ¿Ok? Así es como eh, operan los triángulos en geometría analítica. Entonces, por aquí les puse esa notita, que en base a la longitud de sus lados, un triángulo se clasifica de estas tres maneras. ¿Ok? Se clasifica como equilátero cuando sus tres lados son iguales, como isósceles cuando tiene dos lados iguales, o como escaleno cuando ningún lado es igual, cuando todos son diferentes. Y ustedes si miden las distancias de los tres lados de un triángulo y les da iguales, estaríamos hablando de un triángulo equilátero. Si dos lados son iguales, entonces sería un triángulo isósceles. Y si ningún lado es igual, entonces sería un triángulo escaleno. Muy bien. Por eso aquí les pregunto, en el triángulo del ejercicio 3, que es ese que estamos platicando ahorita, les digo qué tipo de triángulo es, ¿no? Y les digo que no se guíen por la gráfica. Tienen que hacer los cálculos y determinarme cuál de estos tres tipos de triángulo es este de la figura. Bueno, pues es hora de que hagamos ya un ejercicio, ¿verdad? Ya más práctico. Miren, vamos a determinar el perímetro de un polígono. Miren, aquí está el perímetro de un polígono. Muy bien, estoy dando las coordenadas que están en 4,2, en 7,5, en 5,8 y en 2,5. Y aquí están las coordenadas. Ya hemos trazado el polígono y quiero saber si es un paralelogramo. Acuérdense que un paralelogramo tiene cuatro lados y los lados opuestos deben ser de longitudes iguales. Entonces hay que calcular los cuatro lados. ¿Cuál es la longitud, la distancia de cada uno de los cuatro lados? Y si dos opuestos son iguales y los otros dos opuestos también son iguales, entonces sí es un paralelogramo. Aquí ya por simplicidad hemos realizado el cálculo de los lados de cada paralelogramo y lo vamos a poner. Aquí está. Lo que vemos en pantalla ahorita ya es el cálculo de las distancias de los cuatro lados. La distancia que hay del punto A al punto B, del punto B al punto C y así sucesivamente. Como podemos checar, la distancia de A a B y la distancia de D a C nos dio raíz de 18, que son estas. Y nos dieron iguales. Entonces, vamos bien para llegar a la conclusión de que si es un paralelogramo o no. Y las otras dos distancias de los otros dos lados, de los lados más cortos, nos dieron raíz de 13. Eso quiere decir entonces que como son iguales estos dos lados, como estos dos lados son iguales y estos dos lados también son iguales,
podemos concluir que lo que tenemos aquí en pantalla sí es un paralelogramo. Vean cómo el análisis de cálculo de perímetros, cálculo de distancias, que se basan en la fórmula para la distancia entre dos puntos, nos permiten tomar decisiones acerca de lugares geométricos que se encuentran plasmados en el plano cartesiano para poder ir comprobando y consolidando nuestros conocimientos. Entonces, observando que el polígono cuenta con dos pares de lados opuestos, paralelos y congruentes, o sea que son iguales, es un paralelogramo. Así es, hemos platicado de algunas de las aplicaciones de la distancia entre dos puntos. ¿Ok? Cualquier duda, comenten. Saludos y hasta la próxima.